oportunidad nos acompaña Gianfranco Ferrari, CEO del BCP. Gianfranco, bienvenido. Comenzamos con la ronda de preguntas. Vamos. Primera pregunta. Gianfranco, ¿qué crees que ha cambiado en el BCP desde que asumió Gianfranco Ferrari el liderazgo? En términos de innovación, ¿qué fue lo que hallaste y qué cambios propusiste? Gracias, Marisol, por la pregunta. Y a ver, yo tengo 3 años de CEO en BCP, pero en realidad el proceso de transformación lo empecé a liderar yo hace como 6 años más o menos, o 7. Y tal vez me retrocedo de esos 6 o 7 años, donde nos dimos cuenta que la velocidad del cambio en el mundo, no solamente en el sistema financiero o en los sistemas financieros, sino en el mundo, era mucho más acelerada de la que estábamos yendo nosotros. La verdad que viajamos muchísimo al comienzo, entendimos qué estaba pasando, vimos otras industrias y en ese momento decidimos empezar un proceso de transformación, que fue un proceso, lo definimos como un proceso de transformación digital inicialmente. Paralelamente, nosotros acabamos de cumplir 132 años de existencia. Cuando cumplimos 125 años, o sea, hace 7, nos hicimos con un viaje de introspección más cultural, si queramos, de si la cultura y la forma de gestionar el banco que nos había llevado a ser líderes por más de un siglo, iba a ser la misma que necesitábamos para seguir siendo líderes por los siguientes 25 o 50 años. Y la conclusión fue no. Entonces empezamos un proceso de transformación cultural. 1 o 2 años en el camino nos dimos cuenta que en realidad era un solo proceso de cambio, un solo proceso de transformación, que por un lado estaba la parte cultural, que yo creo que es la más importante, y por otro lado la parte digital, que en realidad es un gran facilitador para acelerar esos cambios. De hecho, tocas temas súper importantes y qué bueno que los menciones. La verdad que la parte cultural, como tú dices, es la clave para realmente visualizar ese nuevo mañana, el futuro, ese largo plazo, pero también es clave para esa capacidad de reinventarte, de mirar afuera, como tú bien dices, no solo en tu sector, sino fuera de tu sector, entender cómo se tangibiliza, proponer hacerlo y gestionar ese cambio. La cultura es importantísima. Y lo otro que has mencionado, que me parece clave en todo proceso de cambio, es que la tecnología o la digitalización es una herramienta, no es el fin último de la innovación per se, es una herramienta importantísima, más aún en la globalización y en el mundo digital que hoy estamos viviendo, pero no es el fin último. Y son 2 cosas que tú has mencionado que capturo y que me parecen sumamente válidas en el aporte de tu primera pregunta. Déjame pasar a la segunda. Algo que todos miramos realmente y reconocemos en el BCP y admiramos del BCP es cómo el BCP, como tú bien dices, tiene más de 130 años, sigue siendo exitoso y sigue siendo líder. ¿Cómo hacen, Gianfranco? Eso no es fácil. Ya durar más de 100 años no es nada fácil, son muy pocas las empresas que duran. Pero encima mantenerte líder y seguir siendo percibido como innovador y como que marca tendencia, me saco el sombrero, señor. Cuéntenos la receta. Gracias. Bueno, es una receta que ha ido... Claramente yo no tengo más de 100 años trabajando en el banco, pero es una receta... Somos contemporáneos, me muero. No digas tu edad, por favor. Pero claramente es una receta que ha ido cambiando. Pero yo diría que si hay un hilo conductor común, es que vivimos constantemente insatisfechos con lo que estamos haciendo. Y yo creo que esa es la frase que de alguna manera ha sido el hilo común por los 100 años o décadas de liderazgo. Y BCP, digamos, ahora es más evidente el tema de innovación, pero el BCP, si retrocedemos décadas, fue el primer banco que trajo un ATM al Perú, fue el primer banco que interconectó todas sus agencias, fue el primer banco que eliminó las libretas de ahorro, fue el primer banco que lanzó los agentes
agentes BCP. De hecho, es la marca de los agentes en el Perú, así sea el BCP o no, es agentes BCP. Y hoy día seguimos liderando con nuevas innovaciones. Pero tal vez el hilo conductor de todas esas innovaciones es la constante insatisfacción con nosotros mismos y la constante búsqueda de darle lo mejor a nuestros clientes. Mira, qué forma tan interesante de verlo, ¿no? Sigan insatisfechos, me encanta. El que estén insatisfechos hace que nosotros, todos los que somos clientes del BCP, siempre estemos recibiendo algo más y mejor. Y muchas veces pensamos que el término insatisfecho tiene una connotación negativa. Me encanta cómo lo ven ustedes. Lo ven como el vaso que tengo que seguir llenando. Correcto. Y satisfaciendo, ¿no? Lo cual es espectacular. Vamos a la tercera pregunta, que es una interrogante que a todos los líderes nos interesa mucho poder aprender de ustedes, específicamente de ti como líder del BCP. ¿Cómo se gestiona la innovación dentro del BCP? Cuéntanos un poco sobre la cultura de innovación, cómo la fomentas, cómo la miden, cómo te aseguras de que todos la interioricen y realmente se practique. Súper buena pregunta, porque yo creo que es un viaje que claramente, yo creo que no termina nunca, pero no estamos, yo te diría que ni en la mitad de ese viaje. Y tal vez también retrocedo algunos años. Nosotros empezamos este proceso de transformación creando un centro de innovación. De hecho, empezó con 5 personas. Así empezamos. Hoy día en el centro deben de haber 150 personas. Y además ya justamente la cultura de innovación se está, digamos, contagiando o construyendo a lo largo del banco. Y yo siempre vi la creación del centro de innovación como la semilla para fomentar mucho más esta curiosidad por la innovación, búsqueda de nuevos servicios, de nuevos productos, etc. Entonces, inicialmente la innovación reciente, digamos, se daba solamente desde el centro de innovación, pero poco a poco esa cultura ha ido percolando. Y como tú decías, la cultura no es algo que, yo digo, a partir del lunes ya todos somos innovadores y el lunes todos somos innovadores. Es un tema que toma tiempo, es un tema además que, siendo una institución exitosa, es más difícil de cambiar la cultura, porque lo que te dicen es, la primera pregunta es, ¿por qué tengo que cambiar si estoy siendo exitoso? ¿No? Y eso ha sido un reto súper duro. Hoy día, la cultura esta de innovación ya no está solamente en el centro de innovación, está en que hemos escalado la metodología ágil de trabajar en metas ágiles, de incorporar gente de diferentes equipos y con diferentes roles y visiones, trabajando todos juntos en las mismas mesas. Hoy día incluso todos juntos virtualmente, que fue un reto inmenso cuando empezó la pandemia, pero siguen trabajando juntos, aunque sea que virtualmente. Tenemos algunos programas súper interesantes. Uno se llama Encárgate Tú, que es cualquier persona del banco puede venir con una idea o un problema que él o ella se dieron cuenta que trasciende su rol formal, y si tiene algún impacto positivo obviamente para el banco y los clientes, les damos tiempo, recursos, capacidad para implementar esas cosas. Porque lo que nos dimos cuenta es que, yo te diría 2 cosas. Una, no solamente hay que hacerlo de arriba hacia abajo, viendo las grandes cosas, sino también de abajo hacia arriba. Hay un montón de cosas pequeñas que generan un impacto inmenso. Y lo segundo es que quien mejor se da cuenta de eso es la gente que está atendiendo directamente a los clientes. Están ahí cerquita. Oye, súper válido varias cosas que mencionas que las voy a repetir para recalcarlas a los que nos van a escuchar en la entrevista. Uno, esto es un viaje. Al ser un viaje, comenzó el viaje y no va a terminar nunca, ¿ok? No. Lo otro que me gusta es esa visión que tienes de largo plazo y de continuidad. La innovación no es algo que dimos con el producto, pusimos el cajero y ya nos quedamos tranquilos a cosechar. No, este es un mundo que está cambiando tan rápido
que las necesidades van a evolucionar. Muchas veces nosotros que conocemos el sector vamos a poder prever qué necesidades vienen, pero muchas veces viendo otras industrias o tal, o sea que este es un viaje que tiene para rato y teniendo más de 100 años siguen viajando, lo cual es espectacular. Lo otro que me gusta es, y es bien importante que lo entendamos de esa manera para no frustrarnos, la cultura no se hace, señores, de un día a otro. La cultura se piensa los valores, se piensa el propósito, se piensa incluso cuáles son las competencias y características que tienen que tener nuestros colaboradores, y se va trabajando con constancia y consistencia a lo largo del tiempo. Eso es algo que no lo vamos a cambiar de un momento a otro. Tenemos que tener paciencia, pero tenemos que estar súper claros y ser muy consistentes. Porque si no, el primero en el equipo que no tenga esa cultura nos va a jalar para atrás. Nos va a desincentivar o nos va a frustrar. Y eso es lo último que queremos los innovadores. Entonces, aprendamos del BCP. La cultura es algo que tenemos que tener clarísimo, trabajar muchísimo por esta cultura de innovación y saber que no es de corto plazo el viaje, sino de largo plazo. Lo otro que me gusta es la cantidad de recursos e inversión que está poniendo el BCP en esto. Como él decía, se comenzó un equipo de 5, teniendo un grupito de innovación casi en paralelo, digamos, del banco. Eran pues los que ideaban cosas y veían un poco el futuro y qué hacer. Hoy por hoy son muchísimos más, con metodologías ágiles, que también es fundamental. La metodología es muy importante, porque hoy tenemos que innovar rápido. No podemos estar años en una innovación. Tenemos que innovar, tenemos que obviamente hacer los ajustes necesarios y volver al mercado y volver con mejoras, en fin. Pero no podemos pasarnos 2 años pensando en el producto hasta que se lanza. Entonces, la metodología que usamos también es importante. Como bien menciona Gianfranco, las metodologías ágiles ayudan muchísimo, más aún en empresas grandes y muy estructuradas, ¿no? Entonces, siempre pensemos en cómo queremos llevar ese proceso de innovación. Te voy a hacer la siguiente pregunta, Gianfranco. En una entrevista, yo te escuché decir que el BCP sale en una nueva funcionalidad cada 14 semanas. ¿Cómo hacen para priorizar las innovaciones? Porque es cierto que cuando ya uno va avanzado con esa cultura y tienes muchos colaboradores que quieren innovar, van a estar empujando y empujando en sus grupos, en sus áreas, tocándote la puerta. Y claro, finalmente los recursos, tanto económicos como humanos y tecnológicos, pues son limitados. Entonces, ¿cómo haces para priorizar esa innovación con mayor impacto? ¿La haces tú? ¿La hace un comité? ¿Incluso pimponean con clientes? ¿Cómo lo hacen? A ver, acá y hace un rato lo decías, Marisol, ya las diferencias entre las industrias se van borrando, estas barreras ¿no? Y acá nos hemos inspirado muchísimo en modelos que ya tienen varios años utilizándose en Silicon Valley. De hecho, Google, Intel lo usan muchísimo, que es el esquema de OKRs y QBRs. Y sorry por los términos en inglés, pero son como se usan. Donde básicamente a nivel, digamos, con una visión, en nuestro caso trianual, fijamos una ambición estratégica que a la vez es súper retadora, o sea, realmente transformacional. Te doy un ejemplo. Cuando vendíamos el 2 o 3% de nuestros productos digitalmente, nos pusimos una meta de llegar a 70% de nuestros productos vendidos digitalmente. Entonces, son metas que la típica manera de hacer presupuesto es más 10%, más 10%, más 10%. Yo siempre le digo internamente, no piensen en el más 10, sino en el por 10. Pero bueno, yendo a tu pregunta, fijamos una visión estratégica que creo que ahora tenemos 7 indicadores con un plazo a 7 años. Eso, con esa visión, los diferentes equipos empiezan a hacer sus planes y en sus planes ahí aparecen los OKRs, que son los objetivos que tienen que estar alineados a esa visión estratégica. Y lo que hacemos es, le hacemos
seguimiento cada trimestre. Entonces, si te das cuenta, es un planeamiento agresivo a 3 años, pero con seguimiento al detalle cada trimestre. Y eso tiene una implicancia o dos implicancias bien importantes. La primera es que en agilidad, o sea, tú no sabes exactamente qué es lo que va a pasar en 3 años. Entonces, al estar haciendo seguimiento trimestral, puedes corregir mucho más rápido, por un lado, y por otro lado, y esto es otra vez parte del viaje, no estamos ahí, queremos llegar a algo que se conoce como los recursos líquidos, que es, no es que yo soy el jefe del equipo de, me invento, tarjetas de crédito, y ese es mi presupuesto y ese es mi equipo. Si el equipo de tarjeta de crédito está performing mejor que un equipo del costado, podríamos quitarle recursos al equipo del costado y ponérselos al de tarjeta de crédito, o al revés. A eso es a lo que queremos llegar, porque el mundo se mueve tan rápido, la competencia se mueve tan rápido, los disruptores aparecen tan rápido, que si no nos movemos a esa velocidad, creemos que nos podemos quedar fuera del mercado. Y para terminar, tu pregunta de los clientes, incorporamos a los clientes desde la fase 0 de diseño de nuestras estrategias, ambiciones, objetivos, etc. Excelente, excelente. Me encanta. Voy a comenzar a aplicar, en vez del +10, el por 10. Si el bono se lo ponemos por 10, creo que, wow, no quiero ni imaginarme cuántos campus más tendríamos que hacer. Pero sí, es cierto que contra más exigente y más retante es tu objetivo, vas a ser muy creativo para ver cómo llegamos a ese objetivo. Lo otro que me gusta que mencionas es cómo los tienes a todos a la carrera, en el sentido que ellos saben que van a estar siendo comparados con el avance, el aporte e el impacto de esa innovación que han propuesto vis a vis otras innovaciones. Entonces ahí uno va a ir decidiendo en el momento y en lo que tú prevés que se va a venir pronto, qué cosa va a ser más impactante y dónde quieres poner los recursos, ¿no? Entonces, todos los equipos van a estar queriendo hacer lo más impactante, lo más rápido y lo mejor, ¿no? Lo cual es excelente. Y no va a pasar 1 o 2 años, sino cada 3 meses tú vas a tener esa visibilidad. Muy bien, muy claro. ¿Cómo ves, Gianfranco, al BCP a 10 años? ¿Cómo harán para integrar las nuevas herramientas, como son las fintech, a la banca, al sector bancario? Buena pregunta. A ver, lo que tengo claro es que no lo tengo claro con respecto al BCP en 10 años. Hace un ratito te dije, estás en mute. Esa es la frase que más he usado, y seguramente todos, la frase que más he usado en los últimos 14 meses. La segunda frase que más he usado es: tenemos que aprender a vivir en más incertidumbre. Entonces, de verdad no sé dónde vamos a estar en 10 años. Sí sé que va a ser un mundo bien diferente. Y cuando me decía la pregunta de los 10 años, hace 10 años, pongámonos a pensar, no existía el iPhone, o lo acababan de lanzar, ya no me acuerdo. Y estoy seguro que hace 10 años nadie se nos hubiera ocurrido que el 80%, 90% de las transacciones bancarias se hacen desde un teléfono. O sea, hoy día tenemos todos, o prácticamente todos, el banco al alcance de nuestras manos, ¿no? Y eso tiene un impacto transformacional inmenso. Aterrizando un poquito, el Perú, a pesar de que como sistema financiero hemos avanzado muchísimo, todavía en temas de inclusión financiera nos falta mucho por hacer. Yo veo, no solamente veo, sino aspiro, y esa es como que una de mis motivaciones personales más importantes es cómo hacer que pasemos de 4 de cada 10 peruanos incluidos financieramente a ojalá 8 o 9 de cada 10 peruanos, pero no en 10 años, sino en 3 años. Creo que hay unos beneficios para unas externalidades positivas para la población inmensas. Mejor ejemplo, el pago de los bonos del Estado, que acordémonos cómo fueron al comienzo. Si se pudieran hacer apretando un botón, sería mucho más cómodo para todos. Por supuesto, por supuesto. Veo
una integración mucho mayor entre los bancos, entidades financieras establecidas y las fintechs. Un tema, creo que esto ha venido, ambos nos hemos venido dando cuenta que si nos vemos más como colaboración que como competencia, generamos mucho más valor para los clientes y para nosotros. Hoy día nosotros debemos estar trabajando con 7, 8 fintechs, algunas ya trabajando, digamos, poniendo cosas en valor y otras experimentando. Pero creo que por ahí vamos. Y bueno, y lo tercero es los bancos, los productos bancarios no son un fin en sí mismos, son un medio para algo. Siempre habrá el loco que quiere ser el más rico del cementerio, pero esas serán las excepciones. Pero en realidad alguien ahorras para algo, ¿no? Ahorras para estudiar, ahorras para comprarte una casa, ahorras para, no sé, la educación de tus hijos. O te endeudas, claro, o te endeudas para que tu negocio crezca, te endeudas para un crédito hipotecario, lo que fuera. Vendemos un medio para algo. Y en esa línea, yo creo que todo este tema de embedded finance, de cómo en tu proceso de compra de ese algo, estemos nosotros de una manera casi invisible y te hagamos la vida más fácil. Excelente, excelente. Me parece también una visión bastante innovadora, si quieres, el no competir con lo que se viene. O sea, las fintechs no deben ser una competencia o vistas como algo de las cuales no debo ni hablar, sino, oye, complementémonos, juntémonos, veamos cómo estas fintechs nos ayudan a agarrar velocidad y tracción en algunos temas que podrían ser mejores servicios, ¿no? Entonces lo encuentro buenísimo por ahí. Yo creo que ahorita todos tenemos en este viaje que hemos comenzado de innovación hace ya varios años. Cuando tú preguntas a 10 años, ya es casi tener una venda, pero no tienes idea de lo que va a pasar, ni cómo va a ser, ni nada, ¿no? Antes nos preguntábamos cómo nos veíamos nosotros a 10 años y nos era más o menos fácil porque las cosas no cambiaban tanto. Hoy por hoy, la verdad que si yo veo mis hábitos como persona y luego como profesional y los comparo con hoy día, son drásticamente diferentes, ¿no? Primero me pasaba 2 horas en el tráfico o incluso más al día, que hoy en día no hago nada en el tráfico, ¿no? Ya, o sea, hasta la notaría, ya no sé qué decirte, todo lo hago de manera digital y de manera segura, con confianza, siempre tratando de aprender nuevas cosas para ver qué más puedo hacer de manera digital y es espectacular, ¿no? Entonces, claro, difícil esta pregunta y creo que la voy a refrasear a menos años porque está demasiado largo. Me encanta que estén trabajando con fintechs y con otros tipos de emprendimientos y empresas innovadoras que puedan complementarse. Y nada, ustedes siempre dando un poco la pauta. Gianfranco, ¿qué podríamos recomendarle a los otros líderes que te están viendo hoy en cuanto a cómo manejar sus empresas, sus emprendimientos o incluso sus grandes empresas por el lado de innovación? ¿Qué les recomendarías? A ver, regreso, yo diría básicamente 2 cosas, o hasta 3. La primera es aprender a vivir en incertidumbre, tolerar la incertidumbre y pensar, la segunda, vinculado a eso, es pensar qué capacidades necesitan sus empresas, ustedes y sus empresas, para poder gestionarse en ese mundo. Yo lo único que creo que va a pasar de acá en los siguientes años es que vamos a seguir viviendo en más incertidumbre, desde el punto de vista económico, de salud, político, de globalización, etc. Y no me refiero solo al Perú, estoy hablando del mundo. Y lo tercero es extrema curiosidad. Creo que ser curioso... A ver, un paso para atrás. Como te decía hace un rato, yo creo que las barreras o las diferencias entre industrias cada día se van borrando más. Entonces, si solamente, en el caso de un banco, solamente veo qué hace mi competencia, como la definición tradicional de competencia, estoy viendo un pedazo de la película. Creo que hay que ver otras industrias, hay que estar, incluso cuando uno se va a tomar un café, ver la experiencia de cuando voy a comprar el café, ¿qué está pasando? Yo lo veo desde el lado del punto de vista del bancario, pero ¿qué está pasando?
¿qué puedo aplicar de eso a mi industria? Conversar con gente de otros lados. O sea, lo resumo en extrema curiosidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Hay varios términos que voy a acotar. Atrévanse a viajar, sean bien insatisfechos, multipliquen por 10 sus retos, no se conformen con 10%, ustedes, su empresa y el país necesitan que lo multipliquen por 10 y pronto, ¿no? Que no les duele el estómago, la incertidumbre, tenemos que vivir con ella, y no solo tenemos que vivir con ella, tenemos que saber disfrutarla y decir qué rico, no sé qué solución tiene esto. Y ir donde tu equipo y ser sinceros y decirle, señores, ¿qué hacemos con este tema, con este problema? ¿Cómo lo solucionamos? ¿No? Muy, muy interesante, Gianfranco, hablar contigo, que compartas todas estas experiencias tuyas y cómo lo están haciendo en el BCP. La verdad que mil gracias. Me ha encantado poder entrevistarte con este tema y aprender tantísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marisol, por la invitación, y la verdad que feliz de compartir la parte del viaje que ya recorrimos, que es una parte, y cuando quieran compartiremos los siguientes capítulos. Excelente, gracias, cuídate mucho. Igualmente, Marisol, muchas gracias. Bye, bye.